Buenos días, profesor. Vamos a explicar el proceso de presupuesto, ubicación y análisis de precio unitario de un proyecto de un muro de contención de este que está acá, de un proyecto en Puerto Montt, el muro de contención de un largo de 35 metros. Se comienza haciendo esta tabla de itemizado con el título del proyecto y haciendo el detalle de cada uno de los ítems, desde la excavación, mejoramiento de suelo, sello excavación, mejoramiento de suelo, relleno estructural, relleno lateral, que son parte del mejoramiento de suelo, emplantillado, moldaje, acero de armadura, hormigón armado, pasada de tubería, faena de hormigonado. Se le pone la unidad de medida que corresponde a cada uno. Se comienza con la ubicación. En este caso tiene que ir en el mismo orden que el presupuesto. Se comienza con las excavaciones. La excavación del cerro, se estima la superficie, que sería esta que está acá, se multiplica por el largo. También se considera la zapata, que sería toda esta. Se considera lo ancho y se multiplica por 35 metros, como se hizo acá, en la excavación del cerro y la excavación de la zapata, que dio un total de 144 metros cúbicos. Este dato se pasa automáticamente acá al presupuesto. Y anteriormente, desde el presupuesto, todos estos datos se pasan a la ubicación. Acá se traen desde el presupuesto. Ese dato, y este se pasa de aquí hacia al presupuesto. Ahí está. Bueno, en las ubicaciones se sigue con el sello de excavación. El sello de excavación dice nivel hasta el cual se profundiza para colocar el plantillado, que sería el sello de excavación. Considerando, sí, yo creo que los 30 centímetros hacia abajo. Se sacan los metros cuadrados, el ancho, el largo por 35 metros, y se llega a los 98 metros cuadrados del sello de excavación. Se sigue con el mejoramiento de suelo, que se usa la misma medida del sello de excavación. El ancho 0,90, 1,90, pero se le agrega un alto en el mejoramiento de suelo, que sería el alto, que está acá abajo, acá y acá, de 30 centímetros. Nos da un valor de 24.40, que sería y ese se pasa automáticamente al presupuesto de mejoramiento de suelo, 29.4. Se sigue con el ítem en orden del relleno estructural, que se va a considerar el 100% del relleno estructural del cerro y de la zapata, que nos da un total de 46.2 metros cúbicos. El relleno estructural, que dice se considera el 100% del relleno estructural del volumen del ítem 3.2, es decir, del mejoramiento de suelo. También están los rellenos laterales en metros cúbicos, que serían estos. Los rellenos laterales de excavación, acá, 30 para abajo y 30 para el lado, acá al lado 30, que se consideran y nos dan estas medidas. El relleno lateral de excavación sería 90, 60, 30 del alto. El ancho es 30. Se multiplica por 35, nos da en metros cúbicos. Se sigue con el emplantillado, que sería esto, el emplantillado, y este. Sé que está en metros cuadrados.
el plantillado. 0,30 y 1,30. Sería este, 30 y 50 a 50 son 130. Este sería el plantillado. El moldaje se considera esta parte, todos los moldajes que van aquí, este y este. ¿Ah? Hay uno que tiene 2.25, lo colocamos acá, 2.25. Como no está la medida del otro muro, este que está acá, lo sacamos con esta regla simple. Tenemos el 2.25 que son 91, a una medida de 91 en el plano. Y tenemos esta medida, queremos saber cuánto es la otra medida. Con regla simple llegamos a 2.22 y eso lo ponemos acá. Esta sería la parte del muro y esta es la parte de la zapata. Y eso se saca en metros cuadrados de moldaje. Se sigue con los aceros, en donde tenemos fierro, el fierro vertical de 12 y el fierro horizontal que sería de 8. Este sería el fierro de 8. Esto. Y el fierro de 12 sería este. Que aquí está el detalle. Detalle 1, 2, 3, 4. Detalle 1, 2, 3 y 4. Y los fierros horizontales, el de 8. En donde usamos esta fórmula, en realidad vamos aquí a datos, validación de datos, y creamos esta referencia con estos datos que pusimos anteriormente acá. Aceptamos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo pongo esta fórmula, si punto conjunto, cuando yo pongo esta fórmula acá, me pide, si es que yo pongo este dato acá, me pone este valor. Si yo pongo este dato, me pone este valor. Por ejemplo, si yo lo cambio acá a 12, me cambia el valor de peso. Y si yo lo vuelvo, me vuelve al valor anterior. Eso con todos los fierros se hizo el cálculo. Se calcularon también la cantidad y nos dio un total de 2129 kilos de los aceros de armadura. También se sigue con el hormigón armado, que el cálculo se hizo con AutoCAD, en donde se sacó la superficie del muro. Bueno, en realidad de todo el hormigón, que sería todo esto. Está arriba y vuelve. Y nos dio 1,13 metros. Se multiplica por el largo y nos da 39.64 metros cúbicos. Tenemos también la pasada de tubería, que serían estas dos. Aquí está el detalle, barbacanas, son barbacanas, PVC 75 cada 2 metros. Se hizo el cálculo y dio 34. Y la faena de hormigonado, que una y se hace durante el día. Esa sería la parte de cubicación. Y seguimos con la parte de los insumos, mano de obra y gastos generales. Empezamos con los insumos, donde hacemos esta tabla. Ponemos estos códigos que se van generando automáticamente. El detalle de los insumos, que sería la arena, que es metros cúbicos, tiene un valor de 24.000. El geotextil por metro cuadrado, un valor de 1.100. La grava 26.000. El cemento, el saco 25 kilos, 4.003. Queremos saber el valor neto. Para eso se calcula se divide por 1.19, el valor total,
para que nos dé el neto, y ponemos acá el neto. El terciado estructural, por unidades, el pino, tornillos, el valor de la caja, todo se va poniendo por la unidad. También tengo que poner acá en diseño de tabla, sí, me pone el nombre de la tabla. Esto es muy importante para hacer las fórmulas después en el APU. También está la mano de obra, donde tenemos al albañil, carpintero, ayudante, se le calcula el valor de hombre día. Por ejemplo, el del maestro sería 750 dividido en 30, nos da 25, lo ponemos acá. El del ayudante sería 550 dividido en 30 y se pone ese valor acá, 18.000. Los gastos generales también tiene el nombre de la tabla, gastos generales, donde se considera también todos los ítems, o sea, todos los códigos que se van generando automáticamente. El flete se considera 2.500 por, yo creo que es por kilómetro. El teléfono, los andamios por día, topografía, por ejemplo, aquí se considera un topógrafo, que se le va a pagar 800 dividido en 30, nota el valor por día. La placa compactadora por día, excavadora y la retroexcavadora por hora máquina. Una camioneta se considera por el mes y la garrotilla y la pala se consideran valores netos. Esos serían en consumo, mano de obra, gastos generales. Una vez que se tiene todos esos datos y ya se ha hecho la ubicación, se empieza con el APU, con el análisis de precio unitario, donde cada ítem debe tener su tabla o su planilla de precio unitario. En el APU consideramos una planilla para cada ítem y estos datos los traemos desde presupuesto. Por ejemplo, excavaciones acá. Este dato también lo traemos de allá y este dato lo llevamos de aquí hacia el presupuesto. Y comenzamos con las excavaciones, donde se considera una excavadora, donde se trae este dato desde este sería gastos generales, de la tabla de gastos generales. Se realizan estas fórmulas, que por ejemplo aquí sería la fórmula índice, donde yo con este dato que está acá pongo esta fórmula índice y me trae, en este caso sería la descripción, aquí sería la unidad y aquí sería el precio unitario con el índice. Está también esta otra fórmula que sería buscar. Me busca, en base a este dato, me busca y de la matriz me trae el código que yo le pida. En este caso la descripción, la unidad y el precio unitario va cambiando solamente. También se considera la excavadora, que equivale, dice que una hora de excavadora equivale a 20 cubos, o más bien tiene una producción de 20 cubos. Queremos saber, para llegar al precio unitario, cuánto equivale un cubo. Y hacemos una regla de 3 simple, nos da este factor, que sería, por hacer 1 metro cúbico de excavaciones, se va a demorar 0,05. Ese dato lo ponemos acá y nos da 1500, que sería el valor hora máquina por cubo. Bueno, los ayudantes se hace la misma fórmula y se saca el valor precio unitario por 2 ayudantes, donde se considera que un día lo divido por la cantidad de metros cúbicos, 144, y me da 0,69. Ese 0,69 lo multiplico por 2, por los 2 ayudantes, y me da 0,14. Y me da el valor de precio unitario, con un total de 1848
que sería precio unitario por metro cúbico. Y este dato se pasa al presupuesto automáticamente. Ahí está. Después se sigue con cada uno de los ítems. Nosotros vamos a saltar al emplantillado. También nos traemos los datos desde el presupuesto y consideramos aquí la arena, la grava y el cemento. Los precios unitarios, aquí está el cemento con precio neto, sin el IVA. Consideramos que 170 kilos de cemento por metro cúbico y la bolsa trae 25 kilos. Se considera 0,05 el espesor del emplantillado y la arena va en proporción de 0,45 y la grava de 0,65 por metro cúbico. Hacemos esta regla de 3 simple donde un metro cúbico equivale a 0,45 de arena, pero esto está como está en metros cuadrados, lo vamos a pasar a metros cuadrados y hacemos esta regla de 3 simple y nos da este factor de 0,0225 y eso sería la cantidad en metros cuadrados de la arena por un metro cuadrado. También lo hacemos lo mismo con la grava, nos da 0,325 y el cemento sería un metro cúbico equivale a 6,8 sacos de cemento, lo llevamos a metros cuadrados, esto es metros cúbicos, lo llevamos a metros cuadrados, nos da 0,34 y nos da el valor por metro cuadrado. El total 10.470, que sería el valor por metro cuadrado. También lo hacemos el mismo procedimiento con la garratilla, que esto lo traemos con la fórmula índice, en este caso de la tabla de gastos generales. Acá. El código, aquí sería la unidad y la cantidad, precio unitario. También consideramos al albañil y al ayudante. Un albañil, un ayudante donde para llegar al precio unitario, un día lo dividimos por los 56 metros cuadrados y nos da un factor de 0,018. Ese valor lo ponemos acá y nos da el valor precio unitario por este 1072 sería precio unitario por el metro cuadrado. ¿No? Y aquí está el total. Este total se pasa automáticamente acá y este valor se traspasa automático al presupuesto. Y siguiendo con el APU sería el moldaje, en donde consideramos todos estos materiales que también los traemos con la fórmula índice materiales estaría en insumos. Esa sería la matriz. Traemos también con la misma fórmula la unidad y el precio unitario. En el tercero estructural consideramos 29 planchas, esas planchas las consideramos acá, del muro. Consideramos que hay 29 planchas aquí. En el largo del muro tenemos 29 planchas. El alto del muro es 225 o sea, los metros cuadrados son 78,75 metros cuadrados del muro. Y tenemos 29 planchas. Queremos llevar ese dato a cuántas planchas por un metro cuadrado. Y tenemos que nos da 0,37. Dice valor de plancha por un metro cuadrado. Y ese dato lo llevamos acá. Tenemos el valor del precio unitario por el metro cuadrado. Y si multiplicamos este por los 198 nos da 73.08 planchas, que serían 74. La cantidad total de planchas. También hacemos el mismo procedimiento con los pinos, que serían 111 pinos. Calculamos acá los 111 pinos. Estos pedacitos de acá. Se hizo ese cálculo y
se llegó a 111 palos. Lo llevamos también a cuánto cantidad de palos en un metro cuadrado y nos da este factor 1.41. Si este lo multiplicamos por el total de metros cuadrados nos da 280 palos. Y este valor lo pasamos acá. Continuando con el presupuesto, me había quedado en los sellos de excavación, donde consideramos un ensayo Proctor. Consideramos 1 dividido por los metros cúbicos, nos da el factor por metro cúbico de ensayo Proctor, que es 1. También consideramos una placa compactadora por día, serían 2 días dividido por los metros cúbicos, me da el factor precio unitario. Combustible se considera 1,5, que sería la benzina por metro cúbico. Un ayudante también en un día se divide 1 por los metros cúbicos, me da el factor por el ayudante. El mejoramiento de suelo, la arena, 1 metro cúbico, y un ensayo CBR, que también en un día se considera, sería 1 dividido por los metros cúbicos, me da el factor de ensayo CBR por metro cúbico. También consideramos una retroexcavadora, hora máquina, se divide 1 dividido en 10, me da el factor de excavadora. La placa compactadora, 1 dividido por los metros cúbicos, me da el factor. Y el combustible 1,5, lo mismo que el APO anterior. El ayudante, 1 dividido en 8, porque se va a hacer en un día, me da el factor del ayudante. Los rellenos estructurales, también consideramos la arena y la grava en relación 0,40 a 0,60 con la grava, cada uno. Arena 0,40, grava 0,60. También consideramos la excavadora, la retroexcavadora, hora máquina, el factor de hora máquina, la placa compactadora, el factor de la placa compactadora, y el combustible también lo mismo, 1,5. Ese es por metro cúbico. Y un ayudante también, un factor por metro cúbico del un ayudante. Relleno lateral de excavaciones, arena también, 1 metro cúbico. Y también consideramos el geotextil. Ese lo pusimos acá en insumo, me parece. Acá está. Geotextil de 2 milímetros. Lo traemos desde allá. Con la fórmula buscar. La matriz y la descripción. Pero del geotextil. La fórmula es más o menos la misma. Tenemos para ver el factor que ponemos acá, serían 35 metros lineales por 2,3 de alto. Eso dividido por los metros cúbicos me da el factor, el precio, la cantidad unitaria por metro cúbico del geotextil. También tengo la excavadora en la sección en el APU de relleno lateral de excavación. Tengo que considerar una excavadora, una placa compactadora y también el combustible de 1,5 y un ayudante con el factor por el metro cúbico del ayudante. El emplantillado ya lo había explicado anteriormente. Moldajes, nos habíamos quedado en los tornillos. Consideramos los tornillos de 6 de Volcanita de 100 unidades. Se hizo el cálculo, se llegó a 623 tornillos
con un total de metros cuadrados de los moldajes de 85,88, sacamos cuánto tornillos entran en un metro cuadrado, nos da 7,25. Y si eso lo llevamos a cajas, tenemos que una caja trae 100 tornillos y lo llevamos a tornillos por metro cuadrado. Cajas por metro cuadrado, y ese factor lo llevamos acá. Tornillos 0,07. Los tornillos de rosca gruesa que vienen en caja de 500 unidades, tenemos el mismo factor de la tornillo volcanita, lo llevamos a cajas y nos da este factor por caja por metro cuadrado del tornillo de rosca gruesa de 2,5. Después los pinos, 3×3 sería el valor de metro cuadrado, entra en un CPO al palo, calculamos cuánto palo entra en un metro cuadrado, obtenemos este factor y se lo llevamos acá. El de 1×2, lo mismo, 134 palos, abarcan esos metros cuadrados. ¿Cuántos necesitamos para un metro cuadrado? Nos da 1,56 palos por metro cuadrado, lo llevamos acá. Y el alambre, lo mismo. Tenemos los metros cuadrados, los metros de alambre serían 876 metros de alambre, ya que consideramos 6 amarros por plancha, obtenemos este factor por metro cuadrado, lo llevamos a factor por rollo, que el rollo trae 100 metros, nos da este factor y lo ponemos acá. Consideramos también una pérdida de tornillo del 3% aproximadamente. El flete son 100 kilómetros. El 100 kilómetros dividido por los metros cuadrados nos da el factor, el precio unitario por metro cuadrado, el flete. También tenemos factor por los carpinteros y ayudantes, donde el rendimiento lo estimamos 30 metros cuadrados de moldaje al día. ¿Cuánto rendimiento por un metro cuadrado? Sería este factor del carpintero y el ayudante. El acero de armadura se hizo esta tablita en la cubicación, donde teníamos hasta este dato, los kilos por metro. Después sacamos los kilos totales con esta fórmula, sumar si punto conjunto, donde tomamos en cuenta este dato de kilos y el dato del tipo. Y en el fondo lo que sacó fue el total de kilos del fierro de 8 y el total de kilos del fierro de 12. Y nos dio un total de 2129, que es el mismo que estamos. Después el factor de incidencia, que fue este valor dividido en S, nos da un factor. Este valor dividido en S nos da otro factor, que es un porcentaje. Los dos suman 1. Después el kilo por barra sería este multiplicado por 6, porque la barra tiene 6 metros. Nos da el kilo por barra, también en el de 12. Después la cantidad de barras sería este dividido por el kilo de barra, me da la cantidad de barras, 204 y 309. El factor de barra sería 1 dividido por el kilo de barra, me da el factor de barra. Y finalmente el factor de barra multiplicado por la incidencia, por el factor de incidencia, por el porcentaje de incidencia, me da el factor por kilo. Esos dos factores los llevo acá y calculo la cantidad precio unitario. Y si yo multiplico este por este, me va a dar el total de barras de 8. Y lo mismo si hago con el de 12,
Lo mismo si lo hago con el alambre. Si multiplico el factor por los kilos totales me va a dar el total de rollos. Y lo mismo con el de disco corte. Si multiplico el factor por el metro por los kilos, me va a dar el total de discos de corte. También considero un arriendo de esmeril con el factor por kilo. Y el enfierrador y el ayudante, este factor por kilos. El hormigón armado se considera 1, 90% de confianza, que quiere decir que el 10% aproximado de posibilidad de que el hormigón no sea H25. Una pérdida también del 3% que se le agregó. Una sonda vibradora que se arrienda con el factor por metro cuadrado por metro cúbico. Y el albañil y un ayudante con los factores. También las pasadas de tubería, que son 34, se pone la cantidad 1 unidad. Se considera también un albañil y un ayudante, que se considera un día para poner las barbacanas con el factor por día por unidad, en este caso por unidad. Faena de hormigonado, que sería una unidad, y hay que arrendar una bomba telescópica porque hay que tirar el hormigón desde altura, se considera una. Y para la faena de hormigonado se consideran 2 albañiles y 2 ayudantes. Finalmente, los datos, todos los datos de precio unitario se pasan automáticamente al presupuesto. Ya está el detalle, la medida de unidad, la cantidad, precio unitario, el total. El total de todos estos ítems, costo directo, se le aplica a ese valor el 18% para los gastos generales. Las utilidades, a ese valor se le aplica el 15% de utilidad. Se suman estos tres, nos da el subtotal. A ese subtotal se le aplica el IVA del 19% y se suma con el IVA este valor con este y nos da el presupuesto completo. Bueno, eso sería la presentación